Bienvenidos a MCD Enigmas. Hoy nos adentraremos en el calor abrasador del desierto de Sonora, un lugar donde se dice que las personas desaparecen sin dejar rastro alguno. Quienes logran sobrevivir a su inmensidad regresan contando historias increíbles, apariciones de espíritus y avistamientos de nahuales, esos seres ancestrales capaces de cambiar de forma. Si aún estás aquí, suscríbete y escucha con atención el relato que viene a continuación. El desierto de Sonora tiene una superficie total aproximada de 260,000 kilómetros cuadrados, aunque algunas estimaciones geográficas extienden su área hasta cerca de los 311,000. Esta vasta región se extiende a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, un territorio tan inmenso como peligroso. Desde hace décadas, este escenario ha sido testigo de silencio y olvido. Para las autoridades y las noticias locales, las causas de las desapariciones son claras y trágicas. El calor extremo que supera los 45 grados, la deshidratación, el terreno implacable, el narcotráfico y los peligros propios del traspaso de migrantes. Cualquiera diría que el desierto, por sí solo, ya es una trampa mortal, de la que casi es imposible escapar. Sin embargo, los registros oficiales no lo explican todo. Aquellos pocos que logran perderse en las zonas más profundas y vivieron para contarlo, coinciden en algo aterrador. Aseguran que en la inmensidad de la arena hay algo más, algo que no pertenece a este mundo. Para entender qué es lo que realmente acecha en esas arenas, llegó a nuestro canal la historia de Héctor. Él es un sobreviviente de Venezuela que logró llegar a los Estados Unidos hace 6 años, pero cuya mente se quedó atrapada en aquella travesía. Viajaba en un grupo de 15 personas, guiados por un coyote que conocía el terreno. Comenzamos el trayecto a buen ritmo, pero el calor de Sonora a mediodía es un monstruo que te va sacando las ideas. Mi nombre es Héctor y quiero contarte esta historia. A eso de las 3 de la tarde, sentí que mis piernas ya no andaban más. Me acerqué al coyote y le pedí que paráramos, aunque fuera media hora, para descansar bajo la sombra de un matorral. Su respuesta me heló la sangre. Me miró con una seriedad absoluta y me dijo: "No, aquí nadie se detiene. Necesitamos estar en un punto exacto antes de que caiga la noche. Y si nos agarra la oscuridad en campo abierto, no la contamos". El problema fue que, poco después, el coyote se confundió. El desierto es traicionero. Todas las lomas y los cactus se ven iguales. Perdió el rumbo por unos minutos y nos atrasamos. Dieron las 6 de la tarde. El sol ya empezaba a rozar el horizonte y yo simplemente colapsé. No podía dar un paso más. Mi amigo Ángel, que iba conmigo desde el inicio del viaje, se compadeció de mí. Me echó el brazo al hombro y me ayudó a caminar, arrastrándome prácticamente. El coyote, al ver que nos estábamos quedando rezagados, ni siquiera se detuvo. Solo volteó y nos gritó con frialdad: "El que se quede atrás, se queda. No es mi problema".
y en ese preciso momento el sol se ocultó por completo. La culpa me estaba carcomiendo. Saqué las pocas fuerzas que me quedaban y le supliqué a Ángel: vete, déjame aquí, no quiero que te mueras por mi culpa. Pero él se negó. Como pudimos, iluminando el suelo con una linterna pequeña, llegamos a una zona donde unas rocas gigantes formaban una especie de cueva. Me desplomé en el suelo. Hasta aquí llego. Sigue tú, Ángel, le dije. Él me miró en la penumbra y respondió: ¿a dónde voy a ir solo en esta oscuridad? Si nos toca morirnos aquí, nos morimos juntos. ¿Qué más da? Desde nuestra cueva, bajo la luz de una luna llena que iluminaba el desierto de forma fantasmal, vimos las linternas del grupo alejarse. Más adelante, ellos se detuvieron. Vimos cómo encendieron una fogata para protegerse del frío y hacer un campamento. Al ver el fuego pensé: mañana los alcanzamos temprano, seguro están bien. Pero el desierto nos recordó que el peligro no era una superstición. De repente, el viento cambió. Ya no sonaba normal. Parecía que la brisa nos traía susurros, voces sin cuerpos que erizaban la piel. Y entonces se escuchó un aullido, pero no era el aullido de un coyote común. Era un lamento pesado y deforme. Lo que siguió a continuación persigue mis pesadillas hasta el día de hoy. A lo lejos, el campamento se convirtió en un infierno. Escuchamos gritos desesperados del coyote, luego el eco de varios disparos. Él estaba tirando a matar hacia la penumbra. Entre la luz del fuego y las sombras de la noche, se alcanzaba a ver una silueta enorme, gigantesca, dando vueltas alrededor de ellos a una velocidad increíble. Al coyote se le acabaron las balas. El silencio del arma duró solo un segundo, porque de inmediato aquella bestia se abalanzó sobre él y la luz parpadeante de la fogata nos dejó ver su monstruosa figura por un instante. El grupo comenzó a gritar, envuelto en el terror. Pero no estaba sola esa bestia. Desde la oscuridad, dos criaturas más salieron de la nada, despedazando a los otros. Algunos intentaron correr hacia la negrura, pero a los pocos metros solo se escuchaba como sus gritos se ahogaban en seco. Ángel y yo, paralizados por el pánico, hicimos lo único que se nos ocurrió. Con las manos temblando, comenzamos a escarbar y nos enterramos en la arena lo más que pudimos, aguantando la respiración. Nos quedamos ahí sepultados bajo la arena, sin mover un solo músculo. Pasó un rato y el silencio volvió a reinar. Pensamos que todo había terminado, pero nos equivocamos. De la nada escuchamos pisadas pesadas acercándose a nuestra cueva. Luego, unos olfatos profundos. Pensé que era nuestro fin. La criatura no se metieron a la cueva, sino que se treparon a las rocas que estaban justo arriba de nosotros. El sonido de sus garras afiladas raspando la piedra resonaba directamente en nuestras cabezas. Estábamos tan cerca que de repente sentí que algo líquido y espeso me goteaba directamente en la cara. Tenía un olor penetrante a hierro. Era sangre. Una de esas cosas estaba devorando a alguien del grupo justo encima de nosotros. Ángel y yo cerramos los ojos con fuerza, tragándonos las lágrimas. Tras lo que parecieron horas de agonía, las criaturas soltaron un último aullido y saltaron de las rocas.
y se alejaron entre las sombras. No nos movimos en la arena en toda la noche. Al día siguiente, con el sol de la mañana, salimos de nuestro escondite. Antes de huir, la culpa nos hizo caminar hacia donde había estado el campamento. Lo único que vimos y que alcancé a reconocer fue el torso de un compañero guatemalteco que viajaba con nosotros. Era todo lo que quedaba de él. Deambulamos sin rumbo por horas, deshidratados, hasta que una patrulla fronteriza nos encontró en mitad de la nada y nos llevó a la estación. Pensé que por fin estábamos a salvo. Mientras estaba allí sentado, la puerta de la estación se abrió. Entró un lugareño común y corriente. El patrullero que nos había rescatado lo saludó con confianza. ¿Qué onda, José? Este hombre traía consigo un pedazo de carne ahumada y se lo entregó a la policía, diciendo que era carne de puerco. El patrullero le agradeció sonriendo, pero en ese instante el mundo se me vino encima. Miré fijamente la mano de José y cuando le entregaba la carne, vi en su dedo que llevaba puesto el anillo de oro muy específico. Era el mismo anillo que el muchacho guatemalteco nos había mostrado con orgullo durante el viaje. El anillo de mi compañero muerto. Se me congeló la sangre. Levanté la mirada horrorizado y José volteó a verme directamente a los ojos. Se dio cuenta de que yo sabía. En lugar de ponerse nervioso, se me quedó mirando. Dibujó una sonrisa macabra en su rostro y lentamente se llevó un dedo a los labios, haciéndome el gesto de silencio. Se dio la vuelta y se marchó como si nada. Y yo entendí, con el terror más puro en mis venas, que los monstruos del desierto caminan entre nosotros durante el día.